Muy buenas tardes a todos. Qué maravilloso es estar una vez más en la casa del Señor un día como estos, para darle la gloria, para honrarle, para exaltarle, reconociendo todas y cada una de sus bondades. Y nos sentimos inmensamente agradecidos porque nuestro Dios es misericordioso y porque en medio de difíciles circunstancias como las que vivimos podemos experimentar la gracia, el gozo, su bondad y su misericordia. Y hoy una vez más le damos gracias a Dios por permitirnos estar en su casa para adorarle, para exaltarle y por supuesto para ser edificados a través de su santa palabra. Y desde este lugar aquí en el Ministerio Sunrising y Shekinah queremos invitarlos para que preparen sus corazones, para que abra usted su vida y le pida al Señor. Hoy estamos una vez más listos y preparándonos, Señor, anhelando esta cita que semana tras semana tenemos contigo, y queremos, oh Dios, que tú ministres nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que nos llenes de tu gracia, de tu dulce presencia, que tú seas administrando, Señor, el corazón y la vida de cada uno de tus hijos. Conoces nuestras necesidades, Señor, más que nadie. Por ello, en esta tarde nosotros venimos delante de ti para adorarte. Venimos delante de ti para glorificarte y oramos para que tu palabra sea ese alimento fresco, Señor, ese alimento sólido que nuestras vidas necesitan para ser fortalecidos. Y te pedimos, oh Dios, que nuestros corazones y todo nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro ser estén preparados, Señor, para recibir esta palabra, asimilarla y por supuesto tener en cuenta todos y cada uno de tus consejos, toda una de esas sabias palabras, cada una de esas cartas y letras que tú has escribido, Señor. Las has hecho con el propósito de edificarnos, de prepararnos para ser hombres y mejores mujeres, instrumentos en tus manos. Y en este día, Señor, yo tomo este tiempo para bendecir los hogares, para bendecir cada una de las familias de tus hijos en este ministerio y las familias de aquellos que nos escuchan en diferentes naciones. Te pedimos, oh Dios, que bendigas a todos y cada uno de nuestros hermanos que desde Colombia se unen semana tras semana para escuchar esta palabra. Bendecimos también a aquellos que se encuentran en la nación de El Salvador, Señor. Oramos por sus vidas, por sus hogares, por sus familias, clamando, Señor, que tú los bendigas, que los edifiques, que los levantes. Oramos también por los que se encuentran en la bella nación de Guatemala, Señor, por nuestros amigos allá en la capital, en la ciudad de Escuintla. Los bendecimos, Señor. Glorifícate en sus vidas y llénalos de tu presencia. Y aún también oramos por todos aquellos que nos escuchan desde México, Señor, oh Dios. Oramos por sus vidas y oramos por estos hogares sólidos, fortalecidos, creciendo, Señor, unidos en amor, llenos de tu gracia y de tu presencia. En este día, Señor, los bendecimos y oramos por todas las familias y hermanos aquí en los Estados Unidos, en Virginia, en Los Ángeles y en las demás ciudades donde este mensaje pueda llegar. Oramos, Padre amado, para que tu gloria y tu presencia, Señor, nos bendigas y nos permita, Señor, seguir edificando familias y hogares conforme a tu diseño, Señor. Familias y hogares conforme a tus propósitos. Familias y hogares conforme a lo que tú, Señor, oh Dios, desde el principio, Señor, trazaste. Hoy queremos someternos a tu palabra, Señor. Queremos someternos a todo tu consejo, Señor. Y queremos alejar de nosotros todas aquellas cosas que nos impiden ser como tú, oh Dios, quieren que nosotros seamos. Bendecimos, Señor, y oramos por todas estas familias, por estos padres de familia, estos cabezas de hogar y por sus esposas, Padre Celestial, que son esa bendición a sus lados, Señor. Estas ayudas idóneas, oh Dios Padre amado, que has colocado para bendecir, para apoyar, para fortalecer en los momentos, Señor, cuando más lo necesitamos. Y por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos y por cada uno de aquellos que vienen detrás de nosotros, que miren en cada uno de nuestros hogares el ejemplo y el modelo a seguir de acuerdo a tu palabra. En esta tarde nosotros te lo pedimos, nosotros te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez más, amados, queremos darles muchísimas gracias por su sintonía y por su disposición para estar con nosotros durante este tiempo.
y el Señor continúa guiándonos a seguir tocando este mismo tema con respecto a la familia, la forma que Dios la ha trazado, los principios, los peligros y todas aquellas cosas que rodean nuestras vidas. Así que cada vez que nos sentamos y escuchamos el mensaje de la palabra, tenemos muchas cosas que queremos compartir y extractar, y ahora le pedimos al Señor que nos dé la gracia, nos dé la sabiduría para que esta palabra también vaya hasta sus corazones y hasta sus vidas. La historia que conocemos del rey David es la que está caracterizada por un hombre con una gran pasión, una devoción al Señor. Nosotros sabemos que la Biblia lo llama el dulce cantor de Israel, un hombre cuyo corazón era como al Señor le agradaba, como dice su palabra, un hombre conforme al corazón de Dios era este hombre. Y le damos gracias al Señor porque a través de él recibimos muchos de los salmos, de 150 salmos que se encuentran registrados en la Escritura. Por lo menos un poco más de 70 han sido atribuidos a este hombre. Así que este hombre tenía una profunda devoción, un profundo deseo de servir a Dios, y esta parte nosotros la conocemos. Sin embargo, en toda su vida de lucha, fidelidad y éxito, existe también un episodio trágico que la Biblia no nos oculta, que la Biblia tampoco busca tapar los errores o las fallas que existen en los siervos del Señor. Y el propósito por la cual el Señor permite que cosas como estas, que no le traían gloria al Señor, por supuesto, sean registradas, es para nuestra instrucción, para que nosotros, los que hemos alcanzado este tiempo, aprendamos las lecciones del pasado y las traigamos a nuestro presente, buscando la manera de evitar que nosotros caigamos en el mismo peligro, en el mismo error. El libro de Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 11, dice de esta manera: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes hemos llegado al fin de los siglos. Así que cuando en la Biblia nosotros encontramos un registro de situaciones difíciles y posiblemente como la que quisiéramos tratar hoy, que no le traían gloria al nombre de nuestro Dios, el Señor permitió que fuesen registradas, escritas en la palabra, con el propósito de ¿qué? De traernos enseñanza, luz a nuestras vidas. Aún Romanos capítulo 15 versículo 4 añade de esta manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y qué bonito, subraye este versículo precioso del libro de los Romanos en el capítulo 15 y en el versículo 4, porque las cosas que se escribieron han sido escritas para nuestra enseñanza. ¿Y cuál es una de esas cosas que fueron escritas para nosotros? La vida de este hombre, un hombre lleno de gracia de Dios, lleno del favor del Señor. El Señor lo usa, lo levanta, lo saca de detrás de las ovejas, lo empieza a levantar tremendamente, y nosotros conocemos muchas de sus historias, algunas de ellas cuando enfrentó al gigante Goliat. Impresionantes lo que Dios hacía a través de este hombre lleno de fe, lleno de pasión y devoción. Así que era un hombre del cual nosotros podemos sacar muchísimas lecciones valiosas acerca de la fe, de la devoción y de la pasión, pero incluso también detrás de sus fracasos hay cosas que nosotros como sus hijos y como instrumentos de Dios y como hijos de Dios en nuestro tiempo podemos aprender. Y aquí en este capítulo 12 de la segunda libro de Samuel, quisiera que leyera conmigo. Vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el 14. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Ahí donde usted está en casa, tome su Biblia y siga la lectura conmigo. Segunda de Samuel, capítulo 12, del 1 hasta el 14. Y luego la versión de la Reina Valera tradicional que utilizamos en muchas iglesias. Dice así:
Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él, a este que le estaba visitando. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de la casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Amén. Este capítulo en la Escritura inicia con una parábola que ha sido dada por Dios a los labios de Natán. Y en el Antiguo Testamento el uso de parábolas fue una manera frecuente que Dios utilizó para hablarle a su pueblo. En uno de esos casos en la antigüedad, la Biblia dice que uno de los profetas se colocó un cinto podrido alrededor de su cinto y estuvo caminando durante varios tiempos de esta manera, y que a través de él estaba tratando de darle una enseñanza a la nación. Ahora, Natán, siendo un profeta de Dios, utiliza esta figura literaria para de manera más clara ilustrar la gravedad y la situación que posiblemente el rey David hasta este momento ha logrado manejar. Y tenemos que entender que esta es una situación bastante delicada, porque el rey David, siendo quien era, habiendo sido levantado por Dios y usado de la misma manera que Dios le había prometido, fue un hombre que tuvo en un instante una situación delicada que trajo grande vergüenza y destruyó mucho la imagen de un hombre que se había guardado durante mucho tiempo. Eclesiastés capítulo 10 y versículo 1 dice que las moscas muertas hacen heder al perfume del perfumista,
así una pequeña locura al que es considerado sabio. Solo falta una pequeña indiscreción de parte de un hombre o de una mujer. Solo es una cosita muy sencilla la que puede destruir la imagen, la que puede causar el más profundo daño a una preciosa relación, simplemente por algo muy sencillo. Y como lo dice este pasaje, las moscas muertas hacen heder al perfume del perfumista. Y así una pequeña locura, mi estimado hermano y amigo, es solamente una pequeña locura suficientemente grande para destruir una vida. Es solamente una pequeña locura la que se necesita para destruir la imagen que se construyó durante muchos años. Es solamente una pequeña locura la que ha causado la destrucción de naciones, de políticos, de músicos, de gente de la farándula, celebridades. Y también ha sido una pequeña locura la que le trajo esta mala imagen a este hombre de grande reputación y, como no decirlo, el más grande de todos los reyes de Israel, que pudieron dejar una vida y un legado grande y poderoso. También tuvieron un área en su vida que faltó entregar a Dios. Y por ello es tan importante que durante este tiempo hemos hablado de diferentes temas y seguimos tocando este tema, porque considero importante que no lo pasemos rápidamente, sino que meditemos lo que la Biblia nos muestra. Como decíamos al principio, estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. No podemos simplemente ser selectivos en nuestra enseñanza, buscando aquellas palabras que nos gustan, que nos traen alegría, confianza y paz. Mucho menos pasajes donde solamente se habla de bendición y de prosperidad, donde muchos púlpitos en nuestros tiempos se deleitan hablando de grandezas y de cosas buenas que le suceden a los hijos de Dios, y pasar por alto tremenda perla preciosa de lo que nosotros podemos extractar aún de las cosas negativas. La Biblia dice en Romanos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, y esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Aún esta circunstancia difícil y vergonzosa en la vida de un hombre como el rey David seguramente le trajo profundas lecciones y le enseñó a ser mucho más humilde con respecto a su relación con Dios. Le permitió evaluar su condición espiritual y a darse cuenta que no importa la posición y el lugar a donde nosotros estemos, que en la medida en que Dios nos lleve a una mejor posición, a un mejor lugar, mayor nivel de dependencia espiritual debe y tiene que existir en nuestras vidas. No permitamos, hermanos, que los logros y los triunfos desvíen nuestra atención del llamado grande y poderoso que tenemos delante de nosotros. Así que el capítulo 12 del libro segundo de Samuel empieza con esta parábola que es utilizada por el profeta Natán de manera magistral para darle una gran lección a un hombre de Dios que era el rey David. La primera lección que en esta tarde yo quiero que usted aprenda en esta enseñanza es la siguiente. La lección número 1 es: no dejes que tus logros y tus triunfos alejen tu corazón de la casa de Dios y por consiguiente de la presencia de Dios. Cuando hablamos de un tema como estos, tan sensible y tan delicado en las relaciones, una de las cosas que nosotros como pastores hemos aprendido es que normalmente un pecado de esta naturaleza no sucede de un momento a otro. Ha habido cierta preparación, ha habido cierta disposición de la persona que entra a pisar este terreno peligroso,
ha habido una indiscreción en su vida, ha habido un pequeño descuido que ha abierto la puerta para que entre este mal tan destructivo al centro de una familia y de un hogar. Y si miramos en el capítulo 11 del mismo libro, en el versículo 1, vamos a darnos cuenta que aquí en la escritura nos dice algo muy importante que nos sirve como contexto a la situación que generó tal problema en la vida del rey David. En el capítulo 11 leemos: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Quiero que resalte esto en su Biblia, porque cuando el escritor nos resalta algo importante, quiere llamar nuestra atención, porque algo específico es lo que él quiere que nosotros notemos con respecto a lo que va a suceder después. Y dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Qué tremendo. David se quedó en Jerusalén. Y dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Vamos a dejar hasta ese punto. El tiempo en que salen los reyes a la guerra. Que es interesante que este escritor nos hace resaltar algo importante, que cuando el rey David empezó ese proceso descendiente en su vida espiritual, fue un tiempo donde él, por alguna razón, se sentía muy satisfecho con todos y cada uno de los logros que Dios le había permitido a través de toda clase de conquista en la guerra. Y por supuesto, era un rey próspero, era un rey bendecido, un rey que despertaba la admiración en muchos reyes a su alrededor, y por supuesto la honra de todas las personas y sus súbditos en su reinado él recibía. Era un hombre grande. La Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Piénselo usted que cuando la Biblia dice esto, no lo dice porque algún escritor lo supuso, es Dios mismo el que nos está revelando cómo Dios miraba su vida, cómo el Señor con agrado miraba el carácter, el temperamento, la manera de actuar de este hombre. Pero este hombre, por algunas circunstancias, se llenó de sus muchos logros. Parece que empezó a inflarse, como muchas veces hemos visto, cuando las personas son usadas por Dios, cuando las personas son levantadas y usadas por el Señor en milagros, en proezas, en palabras proféticas. Qué bello es cuando esas personas permanecen con esa cordura y esa humildad, sabiendo que son simplemente instrumentos en las manos de Dios. Pero qué lamentable cuando nosotros, como hijos de Dios, no reconocemos que es Dios quien merece la gloria, es Dios quien merece la honra, y no nosotros para robarnos ese lugar al Señor. Es cuando entramos en estados de altivez, de orgullo, que pueden causar profunda destrucción en nuestras vidas. La Biblia dice: antes de la caída se eleva el corazón del hombre. David estaba muy tranquilo, estaba muy seguro, pensó que no era importante salir a la guerra, porque en los tiempos de batalla, en los tiempos de guerra, el rey tenía que estar en la batalla, porque esto servía de inspiración, de ánimo, de fortaleza, para que todos los guerreros lucharan incansablemente, no solo por protegerlo, sino porque se sentían respaldados, porque su rey estaba enfrente de la batalla. Mi estimado hermano,
Y amigo, muchas veces hay personas que se quedan tranquilos y plácidamente en su casa en tiempos de guerra. Hay personas que deciden simplemente no asistir a la iglesia. Este fin de semana no necesito ir a la iglesia, no me hace falta nada, aquí en casa todo lo tengo. Y déjeme decirle que cuando usted falta a un servicio dominical, cuando usted falta a un tiempo de oración, cuando usted falta a esas reuniones que se tienen en este tiempo, es como que usted está diciéndole al Señor: ya no necesito de ti, ya tengo lo que necesito, aquí puedo descansar porque ya he alcanzado muchas cosas. Y qué lamentable es esto, mientras otros están batallando, mientras otros están buscando, mientras otros están clamando, nosotros plácidamente en casa viendo televisión o haciendo quién sabe qué clase de otras cosas. Por ahí dicen muchas personas que la raíz de todos los males a veces es la ociosidad. Cuando nosotros nos quedamos tranquilos con las manos cruzadas pudiendo hacer algo, muchas veces son precisamente el punto vulnerable que el enemigo puede utilizar para atacar nuestras vidas. Y esto fue lo que sucedió en la vida de este gran hombre. En el tiempo en que había guerra, en el tiempo que era de conquista, él decidió tomarse una plácida vacación cuando él totalmente ignoraba la gran calamidad que vendría sobre su vida, simplemente por un tiempo de reposo que decidió tomar en una de esas tardes cuando todo su ejército se encontraba en medio de la batalla. A ti que me estás escuchando, yo te digo: no te quedes en casa. No te quedes en casa en el momento en que podamos estar todos juntos en la casa. No olvides, la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino al contrario. Más debemos congregarnos sabiendo que la venida del Señor cada día está más cerca. Y nosotros cada día que estamos viviendo, estamos contando y viendo el reloj que está regresando rápidamente a la venida del Señor, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra. El espíritu de confianza y ensalzamiento de sí mismo fue el que preparó la caída para David. Es la sensualidad legal y la condescendencia con lo culturalmente aceptable lo que nos lleva a la ruina. Y cito de Ken Hughes: es precisamente eso que creemos que nosotros tenemos derecho. Oh, a mí esto no me hace daño. Oh, para mí esto está bien. También he escuchado la frase de algunos que dicen: a mí Dios me entiende. No sé en qué parte de la Biblia encuentran este pasaje, porque cuando decimos estas frases tratamos de justificar nuestras acciones o a veces nuestros malos hábitos. He escuchado a algunos hombres que se han atrevido: pero si David también pecó. Como si el ejemplo de David sirviera para justificar nuestras acciones, nuestras infidelidades, nuestra falta de pureza. No, hermanos. El hecho de que este hombre haya pecado no significa que sea una puerta abierta para que nosotros también lo tomemos como ejemplo para seguir sus pasos. Porque no se olvide que todas las acciones que nosotros hacemos de manera inapropiada, en algún momento también vamos a enfrentar las consecuencias de todas estas decisiones como él la había tomado. Proverbios capítulo 16 y versículo 18 dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Es en esa área de nuestro corazón que cree tenerlo todo, cuando empezamos a desarrollar un espíritu independiente de Dios, cuando ya no necesitamos que nos ministren, que empezamos a abrir la puerta a la desgracia espiritual. Que tus logros, amado hermano, no permitas que te levanten a tal punto que ya empieces a sentir que no necesitas de la gracia del Señor. ¿Qué dice esa palabra? Había habían dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro que era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas,
Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, y mire cómo la describe de manera preciosa, que él había comprado. 1, 2, la había criado. 3, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y dice, y la tenía como a una hija. ¡Oh! ¡Qué tremendas palabras! Y qué manera tan grande y preciosa para describir la bella relación que Dios veía en Urías Hiteo con Betsabé. Era una familia que aparentemente existía una bella armonía, un amor grande. Había un cuidado, había un trato especial. ¿Por qué será, hermanos? Que a veces cuando Dios nos bendice tanto tendemos a olvidarnos de todos y cada uno de sus beneficios. David no es el único en donde alguien fue arrastrado por una simple mirada. Eva vio antes de tomar el fruto prohibido. Lot empezó su caída cuando vio y puso su mirada en la ladera de Sodoma y Gomorra. Y también fue una mirada la ruina de su esposa cuando ella fue convertida en sal. Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fue esa mirada la que causó toda la tristeza, toda la vergüenza y toda la destrucción de este hombre. Hoy nosotros entendemos que no necesariamente necesitamos tener una relación íntima con una persona para haberle fallado a nuestra esposa, a nuestro esposo o a ese ser que amamos. Es simplemente una morada, la puerta que el enemigo necesita para que entre el daño y la destrucción. Y por eso tenemos que guardar nuestros ojos, nuestra mente, nuestro ser de lo que vemos y de la manera en que vemos las cosas. Dice en el libro de Samuel, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba tranquilamente en el terrado de la casa real. Y dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Fue una simple mirada la que por un instante le hizo olvidar de todos los privilegios y los beneficios que Dios ya le había entregado. Así que tenga esto presente, no se le olvide que Dios ha sido bueno con usted, que Dios le ha bendecido, lo ha engrandecido, lo ha prosperado. No olvide mantener su espíritu humilde y siempre tomado de la presencia del Señor, porque el que esté fuerte, dice la Biblia, mire que no caiga, porque no es que usted ande por la calle sintiéndose fuerte y que nada le pasa. No, debemos andar siempre a la defensiva, guardando nuestra distancia con el sexo opuesto, protegiendo nuestra mente, nuestro corazón, dentro y fuera de la iglesia. En cualquier lugar el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquel hombre que fue el líder que derrotaba gigantes y derribaba y asesinaba osos y leones, ahora un león había venido y había hecho fiesta en su propio hogar, en su propia familia, que más tarde traerían graves consecuencias sobre su vida y sobre la vida de su familia. Segunda lección: Dios, como nuestro Padre, nos ama, y eso todos lo sabemos y nos sentimos muy contentos de que Dios nos ame. Le damos gracias a Dios. Le decimos, Señor, muchas gracias, porque tú nos amaste, primero que nosotros te amásemos a ti. Pero Dios, como nuestro Padre, nos ama, pero también es un Dios que nos ama tanto que está pronto para corregirnos cuando nosotros nos equivocamos. Mire lo que dice el versículo 5 del mismo capítulo. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Es el mismo David el que pronuncia la sentencia sobre este hombre rico que no tuvo temor de
tomar la corderita de su vecino más pobre y que solamente tenía una para sacrificarla para la visita que tenía. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, y yo te ungí por el rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. A veces tenemos el concepto errado que como hijos del Señor que nos ama tanto, Él no nos castiga. A veces pensamos que nuestra relación con Dios, Padre e Hijo, nos hace exentos de su disciplina y de su corrección, y esa es claramente una mala interpretación de la Escritura. El Padre que ama a un hijo lo corrige. Así como nosotros fuimos corregidos por nuestros padres en el pasado y que cuando nos corregíamos no lo entendíamos, pero que hoy, cuando hemos crecido, hoy le decimos a nuestros padres gracias, porque cuando necesité la disciplina, cuando necesité la corrección, tú estuviste ahí, y gracias a esas cosas que ellos hicieron por el bien nuestro, hoy nosotros somos lo que somos. Por ello, cada vez que el Señor me ha permitido y he tenido que corregir a mis hijos, nunca me ha cortado la mano, no me ha temblado la mano para enseñarle a mis hijos a respetar, a obedecer. Y cuando se han equivocado, también he estado ahí para disciplinarlos. Y les he tenido que decir: hijo, tú no entiendes lo que yo te estoy haciendo ahora. Yo sé que te sientes triste y posiblemente en tu corazón haya cosas incluso contra mí, pero lo que yo hago no lo entiendes ahora. Pero mañana más tarde, cuando crezcas, cuando tus hijos estén en la edad que hoy tú tienes, entenderás por qué yo lo hago. No te castigo porque no te amo, te castigo porque realmente te amo. De esa manera es que nosotros expresamos el verdadero amor a nuestros hijos. No porque somos livianos y permisivos y les dejamos hacer lo que se les antoja, sino porque estamos ahí no solamente para aplaudir cada vez que tienen logros y son útiles en las áreas en donde ellos están, pero porque también estamos en el momento en que ellos más nos necesitan, en los momentos que necesitan ser corregidos. Las faltas de David son claras y bien conocidas en la Escritura. Pero lo más triste en esta historia no son las cosas que hizo, sino las que David no hizo. Dejó pasar la oportunidad de arrepentirse, entregar su humanidad a Dios, rendir a su gracia y su poder. ¿Y por qué lo decimos? Porque cuando Natán le visita, posiblemente ya era 1 año, este niño ya había nacido. Había hecho algo en lo oculto y había pensado, nadie se dio cuenta. Ya le había hecho la manera de ocultarlo. Había utilizado la mano de los hijos de Amón para deshacerse del esposo de Betsabé. Mire qué grande maldad. No solamente le había robado su esposo, sino que también había sido el autor intelectual del homicidio de este hombre al colocarlo enfrente de la batalla y quitando todos aquellos de alrededor para que protegieran su vida. La lujuria, el engaño, el orgullo, la lascivia se hicieron presentes en la vida del rey porque él permitió que esos elementos crecieran en su corazón sin mostrar arrepentimiento. Por ello, Dios envía un profeta. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón. Qué lindo es esto. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Job capítulo 5 y versículo 17 dice: he aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Mi estimado, amado hermano, hermana, si a veces el Señor ha tenido que tratar con tu vida, reconoce por qué estás viviendo. Hoy tú no estás derramando lágrimas en vano. Tú sabes en dónde te equivocaste. Y muchas veces la corrección del Señor inflige dolor y demanda de nosotros lágrimas, arrepentimiento sincero.
Esto no significa que inmediatamente las cosas se van a arreglar. Va a ser un proceso. Simplemente es el comienzo de una mejoría en la relación que tenemos con Dios. Y a veces tiene que empezar en este proceso, aunque sea doloroso. Mire lo que le dice el Señor en 2 de Samuel 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A todos aquellos amigos y hermanos que nos escuchan, cuando nosotros desobedecemos a Dios en esta hora y en esta forma, estamos teniendo en poco la palabra del Señor. Y si hoy hemos tenido que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, es precisamente por ello, porque hicimos caso omiso del sabio consejo de Dios con respecto a la relación que debe existir en un hogar conforme al que Dios planea. Así que no pierdas las bendiciones de Dios en tu familia por un simple plato de lentejas. No dejes que simplemente un pequeño placer, un momento de alegría sea tan grande como para que robe toda una vida de felicidad. Tercero, nunca olvides de dónde Dios te sacó y recuerda todos sus beneficios. No ocultes tus pecados. El Señor tiene que venir y hacerle un pequeño recuento a este hombre de Dios. Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, y yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, mire lo que le dice el Señor, te habría añadido mucho más. Le había entregado de todo. Le había dado al Señor el privilegio de ser el dirigente máximo, la más grande autoridad sobre la nación de Israel. El Señor lo guardó y lo protegió cuando su antecesor lo intentó asesinar varias veces y lo protegió. Le entregó lo que este hombre le había edificado, la casa, y aún las mujeres en su seno. Le habla porque una de sus hijas vino a ser esposa del rey David. Y te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y si esto hubiera sido poco, habría añadido más. Cuánto amaba Dios a este hombre, cuánto Dios apreciaba lo que este hombre era y lo que hacía, que el Señor lo había colmado de bendiciones. Hay muchos que se han dejado inflar su mente y su corazón de tantas bendiciones que precisamente a esa ha sido la circunstancia que los ha llevado a su propia ruina. Se nos ha olvidado de la dependencia de Dios, y por esa falta de dependencia empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestro momento a solas con el Señor. Y cuando empezamos a descuidar todas estas áreas, por supuesto descuidamos nuestra vida integral, nuestra relación matrimonial, nuestra comunión con los hermanos, nuestra comunión con Dios, y viene esa circunstancia. Pero déjeme decirle una cosa. Puede ser que usted haya hecho algo en el pasado y nadie se haya dado cuenta, pero hay alguien en el reino de los cielos que lo está viendo todo. Que aunque aún nuestra esposa, nuestro pastor, nuestro líder, nuestro formador en la iglesia no se haya dado cuenta, Dios sí lo está viendo. Marcos 4:22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. En otra versión dice: de la misma manera no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a ponerse claro. El pecado es lo que haces cuando tu corazón no está satisfecho con Dios, dice el pastor John Piper. Cuando ya no te sientes satisfecho, cuando todas las bendiciones, las bondades, las muestras de misericordia del Señor no son suficientes para nosotros, ahí es cuando el pecado a veces toma lugar en nuestras vidas. Dios no creó el mal.
El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos, dijo Albert Einstein. Es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón. Cuando yo empiezo a alejarme del camino correcto, cuando yo empiezo a apartarme de la dirección que Dios me ha dado y del destino, es simplemente que ya he sacado mucho a Dios de mi vida y de mi corazón, y por ello vienen las grandes circunstancias que nos afectan. Ocultar el pecado trae consecuencias. ¿Será que David se arrepintió sinceramente o solo lo hizo porque fue descubierto? Porque mientras él miró y cayó con esta persona, nunca pensó en el arrepentimiento, sino que pasaron meses hasta que ella le informó que ya venía un bebé en camino. Fue ahí cuando él sintió era el momento, porque en la antigüedad tanto el adúltero como la adúltera eran apedreados a muerte. Posiblemente había algo especial por ser el rey, pero significa que es importante la confesión, pues por eso dice Proverbios 28:13, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Es precisamente la llave que abre la puerta para restaurar nuestras vidas y nuestra relación con Dios cuando nosotros somos sinceros. Cuando nosotros seguimos pecando y lo hicimos una vez y salimos adelante, lo hicimos dos y seguimos adelante, y pensamos que Dios nos está dando cuenta de que estamos jugando, tarde o temprano Dios nos va a pasar una cuenta por toda esta falta de sinceridad, esta hipocresía que destruye la integridad y la relación del matrimonio. La Biblia dice en el Salmo 32:3, y yo creo que estas palabras fueron escritas por él mismo, cuando él dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El silencio, el ocultar, destruye y consume nuestras vidas. Aparentemente él había durado un año sin haber escrito salmos durante este tiempo, una relación espiritual apagada. Así que, hermanos, recordemos de dónde Dios nos sacó. Y cuando nosotros le fallemos al Señor, inmediatamente volvámonos a Él con toda sinceridad y pidiéndole perdón, porque el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Y Dios es el Dios de las segundas oportunidades. El Dios no va a menospreciar ni desechar un corazón que es contrito y humillado. Cuarto, y con esto concluimos, el pecado siempre trae consecuencias sobre nuestras vidas. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, dice la Biblia, así la maldición nunca vendrá sin causa. A veces nos preguntamos, pero ¿qué fue lo que sucedió con este hombre? ¿Qué fue lo que sucedió con este hombre que era admirado y respetado, pero hoy ya no lo es? Precisamente porque las cosas que nosotros a veces enfrentamos son el producto de decisiones en el pasado equivocadas, y por ello es que a veces tenemos que enfrentar sus consecuencias. Así que la maldición en nuestras vidas, las lágrimas que derramamos muchas veces simplemente han sido porque en el pasado no contamos con Dios, con su dirección y su sabiduría y su consejo. Lo dejamos de lado y hoy estamos experimentando en nuestra propia carne la dureza de nuestro corazón y la distancia que tuvimos entre ellos. A pesar de nuestras fallas, Dios abre sus brazos y ofrece bendición y perdón para todos. No hay pecado tan grande que la sangre del Señor Jesucristo no pueda cubrir. No hay pecado tan grande que la sangre de Jesucristo no pueda cubrir. Y dice el versículo 14: mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá. Y en el 13 dice: pequé contra Jehová. Qué bueno estas palabras.
pequé contra Jehová, ya no lo podía ocultar, ya había sido expuesto, ya él mismo había declarado la sentencia y él admite: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Él reconoce: he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra ti, Señor. Y Natán el profeta le dice: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Había una sentencia de muerte contra el adúltero. Había una sentencia y era que la vida él tenía que entregar por su pecado. Pero Dios en su misericordia tuvo la bondad para perdonarle, porque vio en él que él estuvo dispuesto a apartarse. Así es para todos nosotros. Mientras nos arrepentimos, la puerta del Señor se abre. El perdón fue inmediato y el perdón fue total. Creo que más bello que el Salmo 51 en resumirnos algunas de las reflexiones que él tuvo que hacer después de haberle fallado a Dios. Y uno de los más preciosos salmos que se encuentran en el libro de los Salmos escrito por él, dice en el Salmo 51, el versículo 3, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante los ojos tuyos. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Mis estimados hermanos, a través de esta bella ilustración que trajo el profeta Natán a la vida del rey David, él pudo reconocer y reflexionar con la situación tan difícil y la manera tan triste que él le había fallado, primeramente a Dios, también a todos esos que lo seguían, a su misma esposa o esposas en este caso. Hoy yo quiero invitarte a ti y a todos los que me están escuchando, si esta palabra ha sido algo que te hace reflexionar, si por algún instante aún consideras la posibilidad de fallarle a tu esposa o a esa persona que tú amas o a tu mismo esposo, si hay algo que está llamando la atención, hoy quisiera que esta palabra, como dice, que fue escrita para nosotros para que aprendiésemos. Y qué bueno no tener que aprender en nuestra propia piel, qué bueno no tener que enfrentar nosotros, sino hacer caso de estas palabras y decir: Señor, creo que tú me has hablado. Y si lo has planeado o lo estás haciendo, este es un buen momento para que des un paso atrás y renuncies a toda clase de relación que va a traer la desgracia, la tristeza, y que tú no alcanzas a considerar las consecuencias grandes que vendrán sobre tu vida. Habrá tiempo para derramar lágrimas y años por delante por el daño que tú o ella o él pueda causar a un hogar. Por ello hoy te invito a que le pidas al Señor la fortaleza y el valor para pedirle perdón. Reconoce si hay algo en tu vida que necesita ser cambiado y entrégale esta área y de tu vida íntima al Señor, para que el Señor te permita tener un hogar conforme a sus planes y a sus propósitos, conforme a como Dios lo quiere. Oremos en esta tarde. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta. En este día, Señor, yo te doy gracias porque sé, oh Rey, que todo lo que está escrito en la Escritura fue hecho y colocado de tal manera que nos sirviera a nosotros en este tiempo, para utilizarlo sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, para enseñarle a nuestros hijos acerca de las consecuencias, de las malas decisiones que podemos tomar en un momento difícil. Oramos, Dios Todopoderoso, para que tú fortalezcas en este día las relaciones matrimoniales y conyugales. Oro por la vida de cada uno de los hombres y de las mujeres, Señor, que tú los limpies, los llenes de tu gracia y de tu presencia, Señor. Que tú traigas dominio propio sobre cada área de sus vidas. Que tú nos permitas experimentar, oh Dios, cómo podemos saber, oh Rey, que nuestra familia ha sido hecha para que tengamos amor del bueno, amor que perdura, amor que permanece.
Hoy yo bendigo estas vidas y oro, Señor, para que cada enemigo, que cada pequeña zorra que quiera hacer daño a sus vidas, sea detenida en el nombre de Jesús, Señor. Elevo esta oración, oh Dios, para que tú fortalezcas las familias, para que las llenes de tu gracia, para que la presencia de tu Espíritu en este tiempo abra el corazón para pedir perdón, para restaurar, para sanar cualquier herida que haya sido causada en el pasado o pueda estar siendo causada en el presente, Señor. Oro por cada hombre, por cada vida de estos que salen cada mañana a trabajos y a lugares, que están rodeados de diferentes personas, de diferentes lugares, que son atacados constantemente por el enemigo en tantas áreas. Señor, permite que esa relación espiritual, que ese momento a solas contigo sea fortalecido, que sus vidas crezcan, que sus corazones sean llenos de tu presencia, que sus vidas, Señor, no se queden ahí, Señor. Que en este momento ellos se levanten como hombres de valor, Señor. Que no permitas que nos tomemos una siesta espiritual en tiempos de guerra. Que en tiempos de guerra, Señor, la iglesia tuya se levanta con valor, porque el Rey nuestro no se queda en casa. Nuestro Rey no se queda detrás de la batalla. Tú vas al frente para inspirarnos, para motivarnos, para mostrarnos la victoria y la salvación. Ayúdanos, oh Dios, para que tus hijos también se congreguen, aprendan y reciban la instrucción de tu palabra, y que cada una de estas palabras sea un consejo que viene de lo alto. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, y oro bendiciendo las vidas y los hogares, por quienes pido, Señor, la protección tuya. Que tu ángel acampe alrededor de sus vidas, que tú los guardes, que los llenes de amor el uno por el otro, que tú, Señor, oh Dios, limpies y purifiques esta relación, y que nuevamente desarrolles ese amor y esa pasión que al principio unió sus vidas. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios grande y maravilloso que nos permite restaurar, nos da esa oportunidad de rehacer, de corregir lo que está dañado, de enmendar lo que hicimos mal. En este día, Señor, queremos darte gracias porque como nuestro Padre nos hablas, nos corriges, nos enseñas, nos transformas. Yo bendigo las vidas de todos y cada uno de tus hijos, de aquellos jóvenes que no se han casado, pero que más adelante lo van a hacer. Que tú les des estos principios, que los coloques en sus corazones. Aquellas parejas jóvenes que llevan poco tiempo en el matrimonio, Señor, yo oro para que tú los guardes y los protejas, para que tú los levantes creyendo, Señor, que con esa persona que se casaron van a ir hasta la misma tumba, sabiendo, Dios, que lo que tú has unido no lo puede separar el hombre, las circunstancias, el diablo y el pecado de ninguna manera, porque lo que tú haces lo haces perfecto, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestras faltas delante de ti, para permanecer juntos y crecer juntos y envejecer juntos. Señor, en este día yo bendigo a todo tu pueblo. Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti paz y misericordia. Les amamos mucho, los esperamos nuestra próxima semana. Dios les bendiga. Gracias.